somos casi 40, y vamos a leer un libro que a mí me ha parecido el mejor cierre que podríamos haber encontrado. Porque todos nosotros hemos oído hablar y hemos leído a Hemingway, a Marrow, a Orwell, pero estoy casi seguro que nadie había oído hablar del antimonio, sí, de Leonardo Chacha, pero no del antimonio. Y si participáis de la misma emoción con la que yo lo he leído, pues diréis qué suerte hemos tenido de poder leer este libro. Mirad, un pequeño marco histórico para recordar. Eh, eh, las fuerzas italianas llegaron a tener en España hasta alrededor de 72.000 tropas entre el Corpo di Troppe Volontari, en la milicia fascista, en la aviación legionaria, en las bases navales instaladas en Mallorca. Hay tres sucesos de la presencia italiana que son los más relevantes. Uno, el más contrario a ellos, que es la batalla de Guadalajara. Sin embargo, en toda la campaña del norte, las tropas italianas tuvieron una importancia fundamental. Y quizás el episodio menos digno es la colaboración que tuvieron los barcos italianos en el bombardeo de la desbandada. ¿Recordáis? Cuando miles de familias huían de Málaga a Almería, pues los aviones desde el aire y los barcos italianos les bombardearon y mataron a tanta gente. Frente a ese número considerable de hasta 70.000 tropas, que además hay un hecho fundamental, además de la cantidad, que es que en el mes de julio del 36, en la segunda mitad, los aviones italianos pues ayudaron al paso de las tropas del estrecho, de tal manera que ya es sabido, ¿no?, de que si Alemania e Italia no ayudan al paso de las tropas de África, posiblemente la guerra no se hubiera producido. Igualmente que si las brigadas no ayudan en noviembre a la defensa de Madrid, posiblemente la guerra se hubiera terminado mucho antes. Frente a estas tropas fascistas, en defensa de la legalidad republicana, llegaron a España alrededor de 4.000 brigadistas, 4.000 brigadistas que construyeron el batallón Garibaldi. Y estos brigadistas fueron muy importantes en la defensa de Madrid y en la batalla de Guadalajara. Recordad, en el propio novela se habla, y en la batalla de Guadalajara una especie como de mini guerra civil de italianos. Es un episodio muy conocido. Hubo muchos periodistas de uno y de otro lado, y hay bastantes libros de memorias que son muy interesantes desde el punto de vista histórico, pero no tanto desde el punto de vista literario. O sea, no hay un libro comparable, por ejemplo, a Homenaje a Cataluña. Pero desde el punto de vista histórico, recordad, por ejemplo, los comunistas Luigi Longo y Giuliano Pagetta, que fueron secretarios generales del PC, estuvieron en España, el socialista Pietro Nenni, el anarquista Carmelo Bernieri y el republicano que fue el jefe militar del batallón Garibaldi, Paciardi, hicieron libros de memoria sobre la guerra de España. Pero sin embargo, literariamente no fue casi nada importante la literatura que se hizo en Italia sobre la guerra civil. Hubo un autor que además estuvo por aquí, Garossi, que escribió un libro que se llama Los intelectuales y la guerra de España, llega a decir lo siguiente: la guerra de España tuvo una importancia decisiva para la historia política italiana y para el destino de su régimen. Y sin embargo, pocas son las obras en las que se refleja directamente, de manera original, las pasiones de aquellos días o que sugieran una orientación original en el pensamiento frente a estos acontecimientos. Y dice Garossi que eso se produce tanto en el campo fascista como el antifascista.
Todo eso en una época en que en Francia se había escrito Los senderos bajo la luna de Bernanos o La esperanza de Margot, en que se había escrito el homenaje a Cataluña o la Gran Cruzada en Alemania de Regler o Por quien doblan las campanas de Hemingway. En Italia no hay nada parecido. Hay que esperar precisamente al año 60 para que aparezca esta novela, El Antimonio, novela que prácticamente se cita muy poco, y que hemos tenido la suerte de esta reedición aquí, aunque efectivamente lo había leído en la traducción de Bruguera de los tíos de Sicilia, que era en la segunda edición de Los tíos de Sicilia del año 60, es cuando aparece El Antimonio, porque en la primera edición no había aparecido. Si luego aparece Andrés, por el taller ya se encargará él de hablar de las dificultades de la traducción y de la pena de no leer en la versión original por la traducción a veces tan pésima de este libro. Es verdad que hay otros italianos, Pavese, Vittorini, en aquella época, pero después Baricò y Montanelli, que escribieron sobre la guerra de España. Pues por recordar, sostiene Pereira, hay de Tabucchi, hay referencias a España, en Vittorini, en Conversación en Sicilia, el hecho uno de los hechos fundamentales que explican cómo es el personaje es que un hermano suyo ha muerto en la guerra de España, pero en todas esas novelas la guerra de España es un tema, si no marginal, es un tema secundario. Es solo en la novela de Chacha donde realmente la guerra de España tiene consistencia. Yo no sé si algunos habéis leído el texto que os mandé ayer, que está tomado de esta novela Las parroquias de Regalpera. Ese texto es un texto muy, muy bonito, muy emotivo, en el que por cierto es la primera novela de Chacha. Él rememora un poco lo que fue su infancia, y hay un capítulo, bueno, dentro de un capítulo, una página entera en la que él habla de cómo siendo niño en el instituto, pues la guerra de España encendía los fervores patrióticos, pero cómo justamente él, cuando va a estudiar magisterio, se encuentra con amigos que le empiezan a hacer cambiar, y leo solo el final del texto que os envié, pero que los que no lo habéis leído, por favor, leedlo porque es un texto precioso. Dice: así que con la ayuda de C me encontré del otro lado, porque le había dicho que al principio él estaba emocionado en las manifestaciones fascistas. Bien, es cierto que cuando había manifestaciones no había colegio. Me encontré del otro lado. Ahora los nombres, Bilbao, Málaga, Valencia y Madrid, Madrid asediada, eran amor. Aún hoy las pronuncio como si surgieran de un sueño de amor. Y Lorca fusilado, y Hemingway en Madrid, y los italianos que en nombre de Garibaldi combatían al lado de los llamados rojos. Y pensar que había campesinos y artesanos de mi pueblo y de toda Italia que iban a morir por el fascismo, me sentía lleno de odio. Iban por hambre, los conocía. No había trabajo y el duce les ofrecía el trabajo de la guerra. Estaban cargados de hijos, desesperados. Si salía bien, la mujer le recibiría a la vuelta con 3.000 o 4.000 liras ahorradas, y el duce le recompensaría sin duda con algún puestecito de vedelo ujier. Pero a 2 o 3 de mi pueblo les fue fatal. Se quedaron en España. Allí murieron con plomo por no morir de hambre en Italia. Sentía una contenida amargura al pensar en estos pobres hombres que iban a morir a España. Y el alcalde fascista se vestía de negro, entraba en aquellas casas oscuras y los niños le miraban estupefactos. Al oír la noticia, dada con romana arrogancia, el llanto de la esposa estallaba y se convertía en roja ira y acusaba: por hambre, ha sido por hambre.
Este es un texto de la parroquia en la que se nos cuenta un poco cómo fue cambiando, o sea, cómo la noticia de la guerra de España va cambiando su manera de pensar. Es muy significativo que tanto Pavese como Pratolini como Vittorini se habían visto seducidos por el fascismo inicial. El fascismo inicial fue un poco, para entendernos un poquitín, como la falange de izquierdas, es decir, aquella falange a veces que decía de repartir las tierras, etc. Bueno, pues muchos de estos italianos muy jóvenes se sintieron alentados por esa ideología fascista que era antiseñorita, pero después fueron cambiando. Y en todos ellos fue la constatación de la guerra de España lo que les hizo cambiar. Bueno, en el libro hay algunas páginas al respecto interesantísimas. Bueno, el caso es que Chacha, que vive y cambia de manera de ser, es cierto que son los años en los que va a la universidad, o sea, a estudiar magisterio, etcétera, sale de su pueblo y conoce el mundo y va cambiando, pues se convirtió en un enamorado de España. Hay un libro que se llama Las horas de España, en la que recoge muchos de los artículos de viajes y etcétera de Chacha en España. Ayer mismo me encontré en uno de estos libros un artículo precioso del País que se llama Desocupado lector de Chacha, no lo tengo ni fichado, pero debe ser del 70 o así, en el que hay una reflexión sobre el Quijote, bueno, extraordinaria, y sobre el Quijote y sobre el valor de la literatura. Pero prácticamente en muchas de sus novelas hay muchas referencias indirectas a España, y esa frase suya de avevo l'España nel cuore, o sea, llevaba España en su corazón, es fundamental. Bien, ¿por qué escribe este libro? Él cuenta en algunos sitios que de la guerra de España empezó a leer y le emocionó. Sobre todo él cuenta de 3 libros, ¿Por quién dobla las campanas?, el de Orwell y el de Margot. Él dice, para él el libro de Margot es lo mejor que había leído, y de hecho hay en un estudio que se llama Mariposas en Madrid, que es los narradores italianos en la guerra civil, pues que se habla mucho, medio libro es casi hablar del antimonio, pues se ponen textos de Margot y unos textos del antimonio y la escritura es muy parecida. Bueno, entonces él en el paso de la adolescencia y la juventud empieza a interesarse por España, por las lecturas, y se da cuenta de que en Italia no ha habido un libro para hablar de eso, y se pone a escribir. Hay quien dice, algún estudioso dice, que el antimonio era la primera parte de un libro más amplio que él quería haber escrito, pero que en un momento determinado se dio cuenta de que el libro tenía una historia, esa historia tenía derecho a formar solo un libro, y que si seguía contando cosas de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, esta historia iba como a diluirse, y que por lo tanto acabó antes, lo cerró porque de hecho es un libro que tiene 100 páginas, es una novela corta. Bien, sabéis que él escribe en gran parte con 2 fuentes. Las fuentes que le da un abogado de su pueblo, un abogado fascista que cuenta, y que siempre fue fascista y que estaba muy orgulloso de lo que había hecho, pero también las noticias de los que volvían, y sobre todo la presencia de la muerte de algunos de su pueblo, y eso le va a obligar un poco a replantearse la novela. Y de ahí sale. Ya para terminar, fundamentalmente la novela yo creo que tiene tres pilares.
por un lado, la evolución interna del personaje. El personaje que es un hombre que llega a España ignorándolo todo y que sale de la guerra cambiado. Indudablemente en la página 34, cuando es Ventura el que le está abriendo los ojos, por eso dice: sentado en la escalinata de aquella iglesia, comprendí muchas cosas de España y de Italia, del mundo entero y de los hombres de este mundo. Y después en la página 63 y 64 hay también otras reflexiones, como la guerra de España le cambió, pero esa cita la tendréis otros muchos, os la dejo. Es decir, que esa es una parte fundamental. O sea, cómo la guerra de España va cambiando a un personaje, y se ve especialmente cuando vuelve al final de la novela. Pero, por otro lado, hay una narración más bien crítica de la participación de Italia, de los italianos en España. Es decir, se nos habla de la batalla de Guadalajara, se nos habla de Málaga, de la toma de Santander, de las batallas de Brunete, de Belchite, de Teruel, etc. Es decir, que se pueden seguir, incluso a veces de Madrid, se pueden seguir a veces hasta cronológicamente hechos de la guerra de España. Pero en tercer lugar, hay una serie de, casi como sin darle importancia, reflexiones filosóficas sobre el fascismo, el anarquismo, el comunismo, sobre Dios y la religión en España, sobre las relaciones hombre-mujer, sobre el antibelicismo, el sentido o no de las guerras, etc. Todo ello, fijaos, en una escritura en la que el narrador recuerda, no sabemos cuándo, pero 10, 15 años después de acabada la guerra, cuando se supone que cuando está de Ujier, en una ciudad lejana de la suya, la guerra de España, él dice una vez: la guerra de España terminó, pero, aunque acabó para mí, pero la guerra de España nunca la olvidé. Y entonces, como nunca lo olvido, siente la necesidad de contarlo. Entonces, os dais cuenta que él entra in media res, entra en un combate, y el presente va constantemente volviendo imperceptiblemente hacia atrás, hacia hechos de su infancia, a sucesos de Sicilia, y eso le sirve muchas veces a las comparaciones de Sicilia y España, que bueno, también son cosas que supongo yo que pensaréis vosotros y que veréis. Bueno, esta introducción, y ahora yo os dejo a vosotros. Pepe me recordaba que hoy tendríamos que intentar acabar antes, porque hay que hacer algunas consideraciones sobre el curso que viene, sobre la marcha del taller, sobre otras muchas cosas más, y que yo quisiera que a la 1:30 pudiéramos haber acabado, para dedicarle un cuarto de hora a esos otros asuntos. Muchas gracias, y Pepe, tú las palabras. Perdonad que me intrometa aquí ahora, pero creo que para intervenir, el que abajo en reacciones pueden levantar la mano, o a través del chat. Es mejor levantar la mano, porque me indica aquí quiénes han levantado la mano y salen arriba todos los que han levantado la mano para hacer preguntas. También se pueden hacer a través del chat, pero cuando se dirige a todos. Pero es mejor levantar la mano. Simplemente este recordatorio. Gracias. Se hizo el silencio. Para ayudaros. A veces uno, cuando lo lee, siente la sospecha de decir: pero bueno, o sea, el que está hablando es Chacha, no este hombre que era más o menos, bueno, que era inculto, que aunque en España ha aprendido mucho y luego se ha hecho bedel y ha cambiado,
pero a veces incluso yo creo que eso es debido a la traducción. Hay algunas cosas que a mí me dice, me repatea. En la página 73 dice: cuando veía estas cosas me daba acre consuelo pensar. Me daba acre consuelo. ¿Cómo un señor casi inculto dice acre? Pues bueno, voy a otra traducción de otro señor, dice: me consolaba amargamente. Si dice me consolaba amargamente, lo podemos entender, que eso lo puede decir cualquiera. Sin embargo, eso de acre, pues no lo entiende casi nadie. En la página 92, por ejemplo, dice algo que también una persona poco culta a lo mejor no podría decir. Dice eh, eh, en cambio, manco como era, por cierto, que parece ser, no sé si lo dice en el prologuista, ¿no? Lo de manco es un homenaje a Cervantes. O sea, él quiere, lo dice en algún momento, que él quiso decir, dice, se entenderá o no, pero era una manera de homenajear a Cervantes, y por eso yo perdí el personaje, pierde la mano izquierda. Dice: en cambio, manco como era, estaba obligado a ociar a ociar. Y hay otra traducción dice: estaba condenado a arrastrar mi odio en conversaciones. Como veis, son, o sea, traducciones distintas y que pueden ayudarnos a explicar esa sorpresa de cómo este hombre llega a hacer algunas de las reflexiones, aunque él en todo momento siempre intenta justificar cómo está cambiando, cómo incluso las afirmaciones que hace, las hace sabiendo y aceptando que son apreciaciones no del todo fundadas en sabiduría, sino en su propia experiencia. Por ejemplo, cuando habla de los anarquistas, no es que él pretenda tener razón, sino que él dice lo que él siente. En ese sentido, sí que es explicable que alguien pueda decir las cosas que dice. Perdón que me interrumpa. Ana Cañas levantó la mano, pero tiene que abrir el micrófono para que podamos oírla. No te oímos, Ana, si no abres el micrófono. Estaba esperando a que acabase José Manuel. No, simplemente, a mí una cosa que me ha gustado mucho de este cuento, no sé si cuento o novela o corta o lo que sea, es una reflexión que me había hecho muchas veces. Cuando llega una guerra civil, a ti te toca estar en un bando, porque es tu barrio, es porque te toca y te cogen y te llevan allí. Entonces digo, ¿cómo tienen que vivir los que piensan distinto de por lo que están luchando? Entonces, esta obra va perfectamente de eso. Y cómo va evolucionando este hombre, me parece interesantísimo. Y la verdad es que me ha gustado mucho, he disfrutado mucho con ella. Quería comentar también una cosa curiosa en la página 72, cuando habla, dice, los burgueses españoles, los burgueses de verdad que iban a misa, mataban campesinos, familiares, por el simple hecho de ser campesinos, solo por eso, y solo por eso. Y el mundo cerraba los ojos porque no quería ver. Sigue el texto. Pero el primer cura caído por los tiros de un anarquista, la primera iglesia incendiada, hicieron saltar el horror al mundo y marcaron el destino de la República. Es tremendo, es una cosa que tú oyes siempre hablar de las barbaridades que han hecho unos y en cambio el otro es absolutamente tapado, que me pareció interesante. Pero vamos, que a mí lo que más me impactó es lo que yo había pensado muchas veces: Dios mío, ¿cómo puede arreglarse un soldado en ese caso? Y me parece que lo hace de una forma preciosa, que resulta muy bien, como revolucionando, y eso que no cambia, se tiene que quedar allí. Pero fíjate, Ana, mira, es que ese texto es precioso. Bueno, aparte que, fijaos que durante la República, que se dice tanto, o sea, cuando morían de hambre cientos y miles de campesinos, no pasaba nada. Es decir, porque está constatado que en España los campesinos morían a cientos por hambruna, etcétera, etcétera. No pasaba nada. Pero si un terrateniente moría, ese terrateniente tenía más repercusión que 300 campesinos de ese pueblo.
Pero a mí que me gusta mucho lo que has leído, pero me parece que la frase que continúa eso le da un tono a la vez humorístico y filosófico. Es que no me resisto. Después de lo que dice tú, dice, en el fondo, cargarse a un cura por el simple hecho de ser cura es cosa más justa que cargarse a un campesino por ser campesino. Un cura es el soldado de su fe, el campesino es solo campesino, pero al mundo eso no le interesa. O sea, esa reflexión me parece llena de ironía y a la vez de veracidad. Es decir, el campesino no solo es campesino, el otro es defensor de su fe. Me gusta esa ironía. Excelente. Vale. Es excelente, a mí también me gusta. Gracias, Ana. Cuando puedas bajar la mano, gracias. A ver, ¿quién es el hombre de la perilla de la página 38? Yo no lo sé. Al que él admira, dice, de noviembre a febrero me gustó hasta la guerra. Era estupendo estar en los tercios con aquellos oficiales que iban al asalto sin sacar la pistola, con solo la fusta y las manos enguantadas. Aquel hombre con perilla que los españoles aclamaban era la esencia misma de esta guerra. No era un oficial, pero sí un pez gordo del fascismo. En la camisa negra llevaba las insignias del fascismo, la cruz, las flechas y el arco de la falange. Tenía un gran porte y a caballo estaba imponente. Decían los españoles que había hecho grandes cosas. Luego supe que un francés escribió todo un libro para contar las cosas tremendas que hizo aquel hombre. Me gustaría leerlo. Yo creo que el francés es Bernanos, pero ¿quién es ese militar o político? ¿Alguien lo ha sabido adivinar? ¿No era Bergoncholi? Bergoncholi. Ya, pero es que no. No, la duda que tengo de. Pero es que dice, no era un oficial, pero siempre de gordo del fascismo. Claro, cuando dice no era un oficial, luego no era un militar. Simplemente le da curiosidad por saberlo, ¿no? Y para que alguien hablara. Pero bueno, ya que estás, Fernando. Pero yo no sé si cuestión de traducción, pero en la descripción de ese personaje, os recuerdo que los falangistas no llevaban camisas negras, eso eran los fascistas los que llevaban camisas negras. Los falangistas llevaban camisas azules. Lo digo porque la imprecisión. Igual lo de la perilla, yo no sé quién es el que describe, lo he pensado y no se me ocurre nada. Oye, una cosa, Sí, quizás tendría que ver. No, al hilo de lo que decía José Manuel sobre el estilo, yo he visto a lo largo del libro, también no sé si es la traducción, unas expresiones que me resultan raras. Por ejemplo, cuando dice, un chaval era, en la página 29, sin trabajo eres. Ya en la empresa trabajaba, al hospital que voy, mejor que yo estás, parece que está, digamos, como capeado, ¿no? Sí, esto es un efecto del traductor. Yo precisamente, como me sorprendió, leí la otra edición que yo tenía y no, es un efecto de estilo que ha buscado el traductor que a mí me arrepatea, hasta el punto de que he buscado inútilmente un texto latino, un texto italiano, sí, en esta edición, pero en esta otra no tiene ese estilo. He buscado la edición italiana para ver, pero me da la impresión de que es un juego de estilo de traductor que, en este caso, que sí, traditore. Me ha repateado bastante, porque en otra traducción no está. Y yo, bueno, no lo sé, ¿alguien tiene la edición en italiano? No. Yo la he buscado y no la encontré. Bueno, digo. ¿Ya que estás? Pues ya que estoy. Bueno, no sé, decirlo. La primera cosa que tendría que decir es la impresión que me ha dado el libro. Es decir, no se puede decir más cosas en tan poco espacio. Es decir, 94 o 97 me parece que tiene páginas, pues se dicen muchas cosas. Y evidentemente, como se ha adelantado ya, la evolución, digamos, de este hombre,
que el protagonista es un hombre parado, es un hombre humilde, que de pronto se va encontrando que está luchando contra los que están defendiendo su misma postura, su misma posición, y que se han lanzado, digamos, a la guerra de España como un medio de resolver económicamente la situación suya de parado. Dice algunas cosas, aparte de lo que habéis dicho en la relación de lo de la Iglesia y eso, dice algunas cosas que son verdades como puños. Dice una cosa en la página 71, si la República hubiera tenido más comunistas y menos anarquistas, Franco no habría ganado. Y efectivamente, yo creo que una de las claves de que se perdiera la guerra fue intentar hacer la revolución dentro de la propia guerra. Y eso yo creo que es una verdad bastante importante. Después, digamos, destacar cómo a lo largo del relato, a pesar de todo y a pesar de que son fascistas italianos, en determinadas ocasiones parece que tienen más grandeza y menos crueldad que los españoles, ¿no? El tema de Santander es paradigmático, es decir, que entran las tropas, digamos, italianas en Santander, desde el frente norte, ahí pues se rinden, entonces el Bastico me parece que es el general Bastico, pues dice que les va a respetar la vida. Bueno, se entera Franco, monta en cólera, llama a Mussolini, dice que eso no puede ser y que lo releven y bueno, y la represión después en Santander fue una matanza de cuidado también, sin perjuicio de hablar también de lo que decís de la gran desbandada, ¿no? De Málaga a Almería. Y por último decir pues que hay una gran sintonía entre España y Sicilia, pero de siempre. No solamente por razón, digamos, de que tiene un centro, digamos, muy campesino y unas costas, son dos estados, vamos, dos naciones que han visto pasar a muchos pueblos. O sea, Sicilia ha visto pasar los fenicios, los griegos, los normandos, los turcos y después los españoles. Y yo estuve en Sicilia en 2015 y pude comprobar que tenía muy buen recuerdo de los españoles, cuando allí era el reino de las dos Sicilias. Hay una plaza muy conocida en Palermo, que se llama el Quattricanti, que está hecha por 4 fachadas de cuatro palacios y tienen las estatuas de los 4 reyes españoles. Está precisamente en la plaza, interseccionan ahí 2 vías. No sé si es la vía Maqueda, me parece que se llamaba la vía Maqueda, que es la calle en nombre de un virrey español, y revela, digamos, la gran digamos, sintonía que existe entre España y Sicilia. Por tanto, no me extraña en absoluto que Leonardo Sciascia tuviera, digamos, tanto interés por España. Y aunque sea anecdótico también decir, incluso hasta el interés que tuvo Andrea Camilleri por las novelas de Vázquez Montalbán a través del comisario Montalbán. Es una anécdota puramente. A mí el libro me ha gustado mucho. Quiero decirle que está muy bien expresada cuál es la evolución del personaje y bueno, hay una anécdota sobre la figura de Franco que también es buenísima. Dice, Franco tenía la cara regordeta y lisa y los ojos siempre mirando al cielo. Había conocido así tantos en mi pueblo de Sicilia, que parecían sacados de un retablo, pero que hacían de todo daño a un hombre, todo el daño que un hombre puede hacer. Robar, asesinar y mandar a asesinar. Y en el testamento dejan todo a iglesias y hospitales. Nada más. Gracias, Fernando. Creo que Pilar había pedido la palabra. Tienes que abrir el micrófono, Pilar. Si no, no se te oye. Tienes que abrir el micrófono, darle al micrófono, porque si no, no se te oye. Pues no sé. Ahora. Sí, es que no lo conseguía. A mí me ha encantado el libro, a pesar de que me faltan 5 páginas, con lo pequeño que es, al final no he terminado. Y me sorprende que es el primer libro que, encontrando dificultades de traducción, como me parecía que había cosas raras, me ha enganchado y he olvidado eso. Y luego me sorprende una cosa que no me parece... Bueno, estoy de acuerdo contigo, José Manuel, en que muchas veces no me parece que es el personaje, sino que es el autor el que está hablando. Un poco por la evolución que tiene, por, no sé,
como que siempre veo más al autor que al personaje, ¿no? Y luego me sorprende un poco, quizás por desconocimiento mío a nivel histórico, el que en esa etapa se plantee el ir a la guerra por pobreza, o sea, por salir de la pobreza. Me resulta curioso. Y luego lo que comentaba Fernando antes, también a mí me sorprendía el que destacara tanto las similitudes entre Sicilia y España. Pero también tuve la misma sensación cuando estuve en Sicilia, que quizás lo hace un poco por... Yo achacaba, digo, bueno, la presencia es como un, no agradecimiento, pero sí un recordatorio de la presencia española en Sicilia, ¿no? Pero en conjunto lo que destacaría es eso, lo que me ha enganchado y lo interesante que me parece, primero, el que tenga esa evolución el personaje y que siempre está, o sea, está muy presente el autor. Oye, mira, antes de darla, completando lo que decía Fernando de Franco, es que hay otra frase también antológica, dice, en la página 48, sereno y elegante, Franco era el hombre que se acaba de levantar del reclinatorio de terciopelo. Nada bueno puede esperarse de un hombre que reza apoyado en un reclinatorio forrado de terciopelo. O sea, son frases de estas que a mí me parecen antológicas, es decir, para definir un personaje a la manera de Valle Inclán. Hay algo del estilo de Valle Inclán y también algo, no sé si vosotros en algún momento dado os ha recordado a Pascual Duarte. La manera de expresarse y yo no sé, nunca he leído nada del influjo de Cela en Chacha, pero yo a veces este personaje hablaba un poco como Pascual Duarte. En fin, eso no sé si alguien quiere luego decir algo al respecto. Pepe, el micrófono. I am sorry. Gracias, Pilar. Baja la mano, te lo agradezco. Y pidió la palabra, Miguel Ángel creo que pedía la palabra. Y ya ha abierto el micrófono, con lo cual puede hablar. Gracias. No se le oye a Miguel Ángel, ¿eh? Ni se le ve. Ni se le ve. No. Ni se le va a seguimos igual que antes, Miguel Ángel. Nada. Ni se te oye ni se te ve. Tienes que comprarte otro ordenador. Mientras arreglas, porque no se te oye ni se te ve, Concha de Sena ha pedido la palabra también, no se la ve, pero tampoco se la oye. Ahora se la ve, pero no se la oye. Si no abre el micrófono, no se la oye. Bueno, lo había cancelado antes el micrófono de luego aparecer, al aparecer se me puso otra vez el micrófono. En fin, se dice pronto que todavía no hayamos aprendido esto. Desde luego, somos un poco, además con la cantidad de cosas que hemos hecho ya por Zoom, yo no sé cómo todavía no lo hemos aprendido. Bueno, yo es que me voy a tener que ir un poquito antes de que terminemos y siento mucho no estar al final para poder discutir del año que viene y etcétera, pero bueno, me fío muchísimo de vuestro criterio, así que ningún problema. Bueno, yo quiero decir que con este libro pues he disfrutado mucho, que en fin, todos sabéis de mis ideologías y etcétera, y claro, leer un libro sobre la guerra de España que dice prácticamente en casi todo, hay alguna cosa en la que no estoy totalmente de acuerdo, pero casi todo es que creo que ha tenido una visión absolutamente certera en todo lo que tiene, pues eso, de quiénes eran los pobres que siempre salen perdiendo y etcétera, etcétera, y quiénes son, pues eso, las familias, los ricos, los señoritos y etcétera, que siguen dominando este país, desgraciadamente todavía en bastante parte, y que tuvo muchísimo que ver en lo que fue la guerra civil y eso. Entonces, he sufrido muchísimo con la traducción porque yo decía, bueno, no es posible que esto se diga de esta manera. Había frases que eran insoportables. Sí, yo creo que Recalos, porque no sé lo que ha hecho Álvaro, como ya sabes. No sé quién está hablando ahora, entre medias. Bueno, da igual. No llego a tiempo.
Ya. Venga, sigue, sigue. No hace falta, sí, ya está. Y desde luego con la traducción fatal. Pero bueno, era un libro que yo me lo planteaba, no sé, como un poco ligeramente y tal, y a medida que iba leyendo lo que iba leyendo, decía, pero qué bien está este libro, pero qué interesante. Y luego, pues claro, estaba muy de acuerdo, sobre todo muy de acuerdo con casi todas las cosas que dice. No estoy tan de acuerdo, siendo comunista, como todos sabéis que he sido toda mi vida, no estoy tan de acuerdo con lo que dice de los anarquistas. No sé, yo ahora estoy enterándome de muchísimas más cosas del anarquismo y tal, y es verdad que en la época de la guerra pues se pusieron muchísimas bombas y fueron sobre todo, pues eso, como el anarquismo armado, por decirlo de alguna manera. Pero en fin, no sé, a mí siempre me ha dado mucha pena que se haya perdido tanto la tradición anarquista en España y etcétera, aunque todos los españoles yo creo que tenemos un componente anarquista ahí de luchar contra la autoridad, de no dejarnos un poquito de desobediencia, y eso siempre parece que hemos tenido esa tendencia. Pero bueno, estos son todo ideas políticas y eso, pero a mí este libro me ha gustado muchísimo y me parece estupendo que lo hayamos leído al final del año, que nos quede esta satisfacción, y desde luego lo voy a recomendar a muchísima gente porque no tenía ni idea de su existencia. Así que encuentro que ha sido una idea muy buena. La parte, sobre todo, claro, a mí lo que más me gusta es la tercera parte esa que has citado, José Manuel, de las reflexiones personales. O sea, eso, un subrayado y un tal cosa que no tengo costumbre, pero que ya hago, y me ha parecido muy interesante. Es que, claro, Sciascia es un escritor absolutamente buenísimo y tiene una cabeza pues muy, muy buena, y me parece que se refleja mucho en el libro. Así que muy bien, estoy muy contenta de haberlo leído, y eso, siento mucho no poder participar en la parte final porque tengo un compromiso y me tengo que ir. Bueno, a lo mejor intervengo antes otra vez, pero por si acaso no. Gracias, Concha. Baja la mano, por favor. Ya quito ahora la Bien, reacción. Miguel, José Manuel, hay en chat, si lo abres, Lola quiere intervenir, pero no se le fija la mano. Y por otro lado, Derek y Charo, a todos, dice que la frase del reclinatorio del terciopelo me trajo a la sonrisa a la boca, también es paradigmática. Y después dice la traducción, dice Derek y Charo, también después, la traducción me ha parecido penosa también. Y por otro lado, Lola quiere intervenir, pero dice que no se le fija la mano, así que Lola, al ataque. Gracias, soy yo, pero bueno, como vale. he intentado 2 o 3 veces poner la mano y se va, no sé qué le pasará. Yo quería intervenir con relación a lo que planteaba Ana Cañas, que me parece que es una cuestión bien interesante, pero en el propio libro a mí me ha sorprendido mucho lo que dice en la página 73, que una guerra civil no es estúpida como una guerra entre países. Los italianos en guerra contra los ingleses, los alemanes en contra de los rusos. En cambio, luego dice, pero una guerra civil no es estúpida porque las personas luchan contra sus enemigos y luchan por unas razones que conocen y saben. En ese caso, estaría un poco en contradicción con lo que decía Ana, de que el territorio es el que define dónde te ha quedado la guerra. Pero el enfrentamiento entre unos que tienen una ideología, es decir, los que matan curas, los que están intentando entrar en contradicción con la burguesía, a mí esto me ha sorprendido cuando dice que la única guerra que tiene razón de ser es la guerra civil. Y lo dice en las páginas 73 de manera bien clara. Dispara contra las personas que odia y nadie se equivoca a la hora de decidir de qué parte está. Solo los que gritan paz se equivocan. Me parece sorprendente. Sí, pero fíjate, pero es una reflexión bien interesante y que enlaza, por ejemplo, con lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, cuando los socialistas y los movimientos sindicalistas luchaban, o sea, se enfrentaron, y que por eso mataron al líder francés, a Jaurès.
porque se oponía a la guerra, decía, no podemos luchar trabajadores franceses contra trabajadores alemanes. Y o sea que... Sí, la postura internacionalista era no a la guerra. No a la guerra. Y claro, pero aquí volvemos al tema de siempre, o sea, la guerra, lo hemos hablado en algunas otras novelas, la guerra como el fracaso del diálogo, que eso se produjo efectivamente, es decir, la guerra civil española es un caso como lo que pasó en Chile, de cuando unos que han mandado siempre poderosos se ven desposeídos de sus privilegios y conspiran, y cuando no lo han conseguido por el diálogo, por las urnas, pues se levantan en armas. O sea que en ese sentido, es decir, es la otra cara de eso. Una guerra civil es una desgracia, pero es, desde otro punto de vista, la más lógica. La más lógica una vez que ha fracasado, porque no han aceptado la realidad, ¿no? Sí. Hay otra frase en la página 41 que también me ha llamado mucho la atención. Es cuando dice Ventura, puede haber honor incluso en el matar. Sí. Puede haber honor incluso en el matar. El problema, claro, es definir el honor. Sí, lo que pasa es que eso lo está diciendo un siciliano, no lo olvidemos. Aunque en el contexto de la frase se explica, pero yo creo que es muy siciliano. Sí. Nada más. Bien. Perdón, Emilio levantó la mano y está esperando. Cuando abra el micrófono ya le podemos oír. Gracias, Miguel Ángel, y cuando puedas apaga el micrófono. Emilio, ahora tienes el micrófono abierto. Adelante. Respecto de las intervenciones de los italianos, del cuerpo italiano voluntario que has citado al principio, creo recordar que, con referencia a lo de Santander también, creo recordar que Hugh Thomas cita que hubo, antes de la rendición, inmediatamente de la caída de la rotura del cinturón de hierro en el País Vasco, hubo una reunión del gobierno vasco poniendo como condición para la rendición que se rendirían al ejército italiano y que bajo ningún concepto, en la medida en que pudieran imponerlo, la legión, fundamentalmente la legión, y las tropas moras no entrarían en el País Vasco. Me parece que es Hugh Thomas el que lo cita. No sé si ahí intervino o no intervino Franco, o Franco riñó con Mussolini, o se atrevió a levantarle la voz a Mussolini, etcétera, etcétera. Y después, refiriéndome a otra cosa, recuerdo que en el primer episodio de esta serie de reuniones anuales, me parece que fue en la primera o en la segunda, hablamos acerca de la denominación de guerra civil de referirse como guerra civil, ambas con mayúscula, a la guerra civil española. Si era la guerra civil de España, si era la guerra española, y al final concluimos en que guerra civil era lo generalmente aceptado y que deberíamos de entender como que la guerra civil, dicho así, con mayúsculas o con minúsculas, siempre era referida a la guerra civil española. Es curioso porque si hacemos un repaso, hablando antes de lo que hablábamos antes de la denominación de guerra civil, y si la guerra civil es mejor o peor o más dura o menos dura, o que una lucha si hacemos un repaso cronológico de las guerras en España, yo no sé, me atrevería a decir que casi todas o todas han sido guerras civiles. Primero, la invasión musulmana se produce como consecuencia de una guerra civil entre dos bandos de los visigodos. La guerra de las comunidades, tanto por su origen, por su desarrollo, como por la brutal represión, cortándoles la cabeza a todos los cabecillas, que tuvo Carlos I, rey que venía de fuera,
es una auténtica guerra civil, en sus orígenes, en su desarrollo y en su final. La expulsión de los moriscos inmediatamente antes de la guerra de las comunidades, la expulsión de los moriscos y de los judíos eran auténticas represiones de guerra civil. La guerra de sucesión fue una guerra civil en España, naturalmente por intereses extranjeros, pero una guerra civil. La guerra de la independencia fue la mayor guerra civil que hubo en España, de duración, de consecuencias, de postura de los dos bandos, etcétera, etcétera. Bueno, Fernando VII fue una permanente guerra civil. Los que habían sido mariscal de campo en un lado, en un momento, fueron luego ejecutados vilmente, como por ejemplo el empecinado y otras muchas cosas. Las guerras carlistas fueron guerras civiles. La guerra civil, bueno, es guerra civil. Y es una guerra civil dentro de otra guerra civil. Hubo guerra civil en Italia, hubo una guerra civil durante la Segunda Guerra Mundial, en Grecia hubo una guerra civil durante y después de la Segunda Guerra Mundial, en Francia no hubo guerra civil, pero bueno, todos sabemos lo que eran, lo escasa que fue la resistencia y cómo se comportó la población civil que se quedó, que no huyó, etcétera, etcétera. Quiero decir que habría que pensar un poco en una característica general de las guerras españolas. Todas han sido civiles. Es una cosa curiosa, no sé, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, no sé. Yo lo estoy pensando. No es más que eso. Gracias. Gracias. Mira, hay Miguel Ángel. Me parece una reflexión muy interesante, Emilio. Yo creo que así como la guerra carlista era evidente, en lo demás, y a lo mejor nos puede hacer reflexionar un poquitín el cainismo español, a lo mejor, que yo no querría, o sea, yo siempre he querido negar el cainismo español, pero has dicho cosas que hay que pensar en ellas. Incluso la guerra con Marruecos, de hecho, fue una guerra civil en España. O sea, la Semana Trágica de Barcelona, es que iban unos y otros no iban a la guerra, los otros se embolsaban el dinero. Unos ascensos y otros dinero, y los demás morían. Y morían además los que no podían pagar la cuota para no ir al ejército, etcétera, etcétera. O sea, todo ha sido una guerra civil en España. Cosa que no ha ocurrido en otros países. En Inglaterra tuvieron una y se acabó. Luego más. Luego han propiciado las guerras civiles en otros sitios. En Francia se acabó también la guerra civil. O sea, la revolución, por supuesto, fue una guerra civil o tuvo como consecuencias guerra civil, pero luego las han exportado y nos ha tocado a todos. Bueno, no sé. Gracias. Gracias, Emilio. No sé, José Manuel, en el chat Miguel Ángel dice que su micrófono, que lo comprobemos y que no veo ninguna conexión a otro, pero se le ha oído bien antes. No sé cuál será el problema. Emilio, por favor, cuando puedas, baja la mano. Gracias. Ah, sí, perdón. Gracias, nada, nada. Y José Manuel, si quieres decir algo. Vamos a ver. Luego yo querría que habláramos un poco del tema de sus relaciones familiares, con su padre, con su madre, con su mujer. Me parece que hay algunas cosas bastante interesantes. Pero yo como todavía nadie ha citado esta frase, en la página 63-64, yo creo que continúa perfectamente esa primera frase cuando Ventura, él dice, sentado con él aprendí muchas cosas, me cambió la vida, pero es que en el 63 y 64 me parece que da algunas de las reflexiones más interesantes que yo he leído sobre el significado de la guerra civil. Siempre hemos dicho la última guerra romántica, los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, pero fijaos en estos párrafos de la 63-64. Siempre pensemos, este es un hombre que ha ido a una ciudad después de la guerra, se ha hecho bedel, se ha hecho ujier y bueno, y ha reflexionado y ha leído. Dice, hay tantas personas que estudian, van a la universidad, llegan a ser buenos médicos, ingenieros, abogados, llegan a funcionarios, diputados, ministros. A estas personas me gustaría hacerles una pregunta. ¿Sabéis qué fue la guerra española? ¿Qué fue de verdad la guerra de España?
Si no lo sabéis, no entenderéis nunca lo que sucede ahora ante vuestros ojos. No sabréis nunca nada del fascismo y del comunismo, de la religión humana. Nada de nada sabréis, porque todos los errores y las esperanzas del mundo se concentraron en aquella guerra, como una lente concentra los rayos del sol y quema. Así, todos los errores del mundo y todas las esperanzas incendiaron España, y aquel fuego hoy hace crepitar el mundo. Fui a España que apenas sabía leer. La traducción. Fui a España que apenas sabía leer ni escribir, ni leer el periódico, ni cosas de caballerías. Escribí una carta a la familia, pero he vuelto que creo poder leer las cosas más arduas que un hombre pueda pensar y escribir. Y sé por qué el fascismo no muere, y sé todas las cosas que con su muerte deberían morir, y sé las cosas que en mí y en todos los hombres deberían morir para que el fascismo muera para siempre. ¿Sí? Me parece una síntesis de lo que en el mundo entero en aquella época supuso la Guerra de España. Es decir, es lo que explica por qué vinieron tanta gente a España, por qué España fue un duelo universal y fue algo que removió las conciencias. Si hemos dicho esto, yo recuerdo cuando leí las memorias de Simone de Beauvoir y Sartre, cuando se produce la Guerra de España, eran dos intelectuales diletantes que habían incluso venido a España de viaje, el primer viaje que hacen en el extranjero en España, coinciden en Sevilla con el golpe de estado de Sanjurjo y les parece una cosa pintoresca. Y hay unas páginas de Simone de Beauvoir donde dice que justamente su conciencia política se produjo en la Guerra de España, que es que no hacían otra cosa que hablar de España, discutir de España. Y un amigo de ellos vino a España y cuentan mucho las cartas, las discusiones que tenían, los que querían venir a ayudarle, etc. O sea que por todos los lados que vemos a los intelectuales, la Guerra de España no les deja indiferentes porque ven que ahí se están jugando muchas cosas. Y esta es una de las múltiples frases que en el libro hay. Hay mucho de anticlericalismo, eso se explica también. El anticlericalismo español es el anticlericalismo siciliano. Hay muchas referencias que lo explican. ¿Quién me habla un poco de eso que él ve, su relación con las mujeres cuando está con las prostitutas en Zaragoza, cuando vuelve y esa relación con su mujer? Que hay una frase que a mí me dejó cuando su mujer le da un poco de asco, de repelús su brazo, dice, se había vuelto más, página 89, se había vuelto más hermosa, con un cuerpo más acabado y con empeño fingía el momento del amor. Más alejada estaba de mí, más fingía el deseo. 2 puntos. Era una buena esposa. Es decir, él ha tenido una prostituta que le sorprende por el odio de la prostituta a los republicanos porque han matado a su padre o algo así, pero ¿con qué sutileza en algunas cosas habla de cómo deben de entenderse las relaciones hombre-mujer? Hay un momento en la página, no en la página 89, sino antes o después, no sé. Bueno, luego la encuentro y dejo a otro que siga hablando.
Concha de Sena ha levantado la mano. Mientras lo busca puede ir hablando ella, siempre que abra el micrófono, por supuesto. Adelante, Concha, pero el micrófono abierto. Si no, no se te oye. Ya, es que lo estaba intentando y no lo conseguía. No solo le quería decir a José Manuel que respecto al tema de la prostituta y todo eso, eso sí que me chocó bastante en él, porque dices tú, habla con mucha sutileza, también habla con una frialdad de su mujer y etcétera. Y la página que creo que estás buscando es la 55, que yo la tenía también bastante subrayada cuando habla del placer del amor, que es muy complicado, y más cuando tal una mujer, es todo el párrafo ese debajo de la palabra Mussolini y tal, está hablando todo eso, es muy interesante, sí. Y habla de la infidelidad, habla de la fidelidad, etcétera, además de cuando dices tú lo que le pasa con su mujer al final, que la desea mucho en un momento y una vez pasado el acto de amor, pues pasa de ella y habla con una frialdad verdaderamente, no sé, tampoco entiendo por qué volvió con ella ni nada, o sea, en un hombre tan listo, tan... Pero se va de la ciudad, él se va. No, ya, luego se va, sí, ya lo sé, pero quiero decir que ese tema es bastante complicado en él, ¿eh? El tema de la relación con la prostituta y la relación respecto a su mujer, lo que habla de los amores más definitivos, menos definitivos, etcétera. Ese párrafo es que es un poco largo, porque si no lo releería, pero todo el mundo seguro que ya lo ha leído, y es la página 55 en todo el trozo de abajo, y no sé, y luego en la página siguiente sigue hablando, en cambio de su madre habla súper bien, luego explica amor y matrimonio en la página 57 y luego lo de la prostituta, sí, habla mucho tiempo de eso, pero vamos, creo que, bueno, la página, que no vamos a leerlo todo. ¿Por qué no lees lo de la página 17 hacia la mitad? Dice, desde me casé por amor hasta un poquitín más. Sí, claro. Léelo un poquitín, léelo. Espera, que es que ya he cerrado el libro. Espera. Me casé por amor, el amor que en nuestra tierra está hecho de miradas furtivas y de encuentros silenciosos. Paseas por una calle y de repente te fijas en una chavala guapa que ves en un balcón. Quizá ayer era solo una niña y desde entonces todas las veces que pasas por esa calle miras al balcón y ella te mira todos los días y luego vas a la misa mayor todos los domingos para verla y a ti cada día que pasa te parece más guapo. Estás enamorado y ella te mira enamorado. Y excepto que te quiere, no sabes nada de cómo piensa, de su vida y de las cosas que le gustan o de las cosas que teme. Nada de su corazón, del modo de demostrar alegría o piedad por las cosas del mundo. En vez de así, y así sigue, luego sigue. No, pero sigue, el párrafo siguiente. Pues si lo hemos leído todos, José Manuel. Bueno. En vez de así, el amor debería nacer del sereno descubrimiento de que juntos, un hombre y una mujer son capaces de afrontar las penas, sobre todo las penas de la vida. Juntos para afrontar la vida y para compartir el dolor, y para ayudarse en este compartir el dolor. Y también juntos en el placer, que dura un instante y nos deja solos con el corazón desnudo para comprendernos mejor por dentro. A mí se me iluminaba el significado del amor y descubría que no amaba a mi mujer. Me contentaba con lo del placer. Me bastaba una mujer soldadesca, una mujer que lleva dentro el mal de la guerra. La buscaba como un sediento, pero al poco, cuando tocaba volver al frente, la dejaba aliviado. Aquí sale el acre placer. Me daba acre placer pensar que otros soldados ocuparan mi puesto en su cuarto y sintieran el odio que llevaba dentro, el oscuro placer de su odio. Sí, que luego Ventura también sale con ella y va con ella y al principio le molesta un poco, pero luego ya pasa y etcétera. Es que es muy especial la relación que tiene este hombre con las mujeres y etcétera, porque es muy bonito eso que dice de un hombre y una mujer luchando en la vida juntos, construyendo su vida juntos y etcétera. Bueno, es
la pena que tiene de que él eso no lo ha podido hacer. Casi se entiende mucho, de hecho se entiende mucho mejor con la prostituta que con su mujer, pero es que ¿para qué se queda con su mujer? Pues muy bien que lo dejaran, porque no eran una pareja que funcionara correctamente, incluso según su pensamiento, según el pensamiento de Sasha. Sí, pero que yo creo que en este caso, en definitiva, en realidad son los dos víctimas de una sociedad que les ha hecho así. Es decir, a mí me parece que lo interesante es que como él, si no hubiera vuelto de la guerra como había vuelto, hubiera seguido con esa mujer resignadamente. O sea, van al matrimonio como ovejas al matadero. Y en ese sentido, los dos son víctimas, los dos, la mujer y él, son víctimas de esa insatisfacción que los hombres liberan yéndose al prostíbulo y, como él dice, a veces las mujeres contándoselo al cura. Sí, claro, ahí a mí me ha pasado como lo que decía Pilar. Yo ahí estoy pensando que esto no es una reflexión del campesino que ha ido a la guerra española y etcétera. Esto es una reflexión clara de Sasha y etcétera. Pero que yo creo que sinceramente debía estar hablando de sí mismo. Creo sinceramente que hablaba de sí mismo. ¿No? Me extrañaría mucho que él pusiera todo ese discurso simplemente para un personaje, para el personaje protagonista de el que habla, el narrador que habla en la ESA. No sé qué opináis vosotros, pero yo ahí estoy huyendo a Sasha, no al campesino que fue a la guerra. Miguel Ángel Ballesteros levantó la mano y además ha puesto una nota en el chat que no sé si la va a contar él ahora. Gracias. No se te oye, Miguel Ángel. Es que tienes que conectar el audio, Miguel Ángel. Que no, te explicas muy bien. No se te oye. Puedo, mientras intenta conectar el audio, yo puedo leer lo que dice en el chat. No, ahora. Lucila se te ve, pero no se oye nada. No se me tiene que oír, no. Pues corta el micrófono, anda. Ah, vale. Sí. Sí. Miguel Ángel, seguimos sin oírte. Mientras, si no te importa, voy leyendo lo que has puesto en el chat, si es que logro verlo bien. El personaje es hijo de un minero y la sirvienta de una señorona, doña Gracia. Hay un orgullo de clase, un rechazo al servilismo. Recuerda al hijo de los criados en Los Santos Inocentes, una reacción generacional. Y Miguel Ángel, perdona, pero seguimos sin oírte. Eso es lo que ha puesto en el chat. Sí. Mientras busca otra gente el hablar, os leo una frase de la página 68 en la que uno de los pocos textos antibelicistas, expresamente antibelicistas, que recuerda, por ejemplo, alguna de las primeras novelas que leímos de la Primera Guerra Mundial, cuando habla de la guerra de trincheras. Dice en la página 68, parece que la tierra se descomponga y mande un olor entre huevo podrido y orina, como si las trincheras y los pasadizos los excavara el hombre en la carne enferma de la tierra, en un tumor putrefacto. En realidad, aquel olor a muerto no sale de la tierra, sino del hombre que excava en ella su madriguera, del hombre que vuelve a ser animal salvaje y cava su madriguera, y como todo animal salvaje esparce allí su olor. En este sentido, creo que no hay nada más degradante para el hombre que la guerra de trincheras, constreñido a vivir rodeado de su olor salvaje, a comer mientras la tierra exhala olor a vómito y mierda, a beber avaramente agua que parece recogida gota a gota del baboso drenaje de un abrevadero. Es una frase de las pocas en las que muestra el horror de la guerra, como leímos, por ejemplo, en Soledad en el frente y cosas así. Mientras Miguel Ángel logra desfacer su entuerto, Antonio levantó la mano, tiene el micrófono cerrado, ahora lo ha abierto, ya puede hablar, gracias. Hola, buenas tardes. Dos observaciones.
La primera sobre el texto en sí. Como acaba de leer José Manuel, el texto es buenísimo, me parece que está muy bien escrito, aparte del problema de traducción. Pero leyéndolo, y como es corto se lee pronto, yo he pensado que es un libro que a mí, en el fondo me parece bien que es un panfleto. Por decir algo malo, como todos habéis dicho cosas buenas, a mí también me parece que literariamente es de lo mejor que hemos leído últimamente, pero es un libro que no está escrito el año 40 ni el 37, está escrito el año 58, y a mí me da la impresión de que Chacha, en esa época de su vida, que yo no conozco con detalle, pues decidió que él tenía que decir algo sobre la guerra de España, y entonces, en vez de decirlo en forma de un ensayo, una reflexión, pues se decide a escribir un relato corto, cierto, pero no deja de ser un relato, trata de ser un relato, pero en realidad a mí no me ha parecido en ningún momento creíble que un campesino, un minero siciliano, más o menos adepto al fascismo al principio cuando joven y tal, pueda ser capaz de esas reflexiones y de esa evolución porque está en la guerra de España. Parece un poco artificial como presentación de una de las ideas de Chacha sobre la guerra, que son todas las que habéis ejecutado, por un lado. Y por otra parte, como se trata del grupo de trupe voluntari, estamos otra vez ante la intervención extranjera en la guerra civil. Y yo quiero una vez más deciros lo que yo pienso sobre ese tema. Así como desde el punto de vista militar es innegable la importancia puntual que tuvieron en ambos bandos la intervención de las brigadas en la defensa de Madrid y en otros frentes, y la presencia de la Legión Cóndor y de los italianos, por otro lado, no dejan de ser introducciones muy puntuales. Os doy las cifras otra vez. José Manuel ha hablado de 70.000 combatientes italianos en España. Nunca llegaron a estar todos juntos a la vez. Eran 40 o 50.000 más bien los que estaban presentes. Pues los alemanes eran 10 veces menos. El ejército franquista, el año 37-38, que cuando se desarrollan estos acontecimientos, tenía 700 o 800.000 hombres, y los republicanos otros tantos. O sea que, como veis, las cifras son las cifras extranjeras, las cifras de presencia extranjera, desde el punto de vista de los hombres que combatían, era muy, muy pequeña. Y por eso yo creo que es muy importante lo que hemos hablado de que haces la guerra civil donde te toca. Y yo efectivamente no entiendo, como decía antes uno de vosotros, cómo se puede decir Chacha que la guerra civil es la única guerra que casi se puede entender. Bueno, se va a poder entender. Tú te estás peleando bajo las tropas de Franco porque te ha tocado vivir en Maqueda. Pero si te ha tocado vivir en Gerona, pues estás en las tropas republicanas. El 95% de los combatientes, el 95 o el 99%, estaban en esas condiciones. Los que luchaban por sus ideas, como sabía evidentemente los dos bandos, eran una ínfima minoría. La mayor parte de la gente, igual ocurre en las guerras no civiles. Si hay una movilización mañana en Rusia, pues se movilizarán a todo el mundo, a los que están de acuerdo y a los que no están de acuerdo. Y así es la guerra, como bien acaba de contarnos Chacha por la voz de José Manuel. Gracias, Antonio. No sé si José Manuel va a decir algo. Oye, pero a lo mejor ahora se me oye. ¿Se te oye? Sí. Joder, pues yo no sé lo que he hecho. Bueno, lo primero es para Antonio. Antonio, hoy es la beneficencia, tengo una entrada. Ya me dirás. Bueno, es verdad que es una novelita muy corta, casi un cuento, pero lo que sorprende es cómo en tan poco espacio puede decir tantas cosas y tan sencillas. Por una parte es la sencillez de un personaje pues del pueblo, de una formación humilde. Es hijo de un minero que han tenido una explosión de Grisú, que ha fallecido el padre, que están en el paro, que no tiene otro sustento que irse a la guerra, pero que, sin embargo, ya en el comienzo de la novela apunta el personaje un sentimiento de clase. Cuando la madre le insta a que salude a doña Gracia, la señorona a la que ella sirve, él se limita a decirle buenos días. La madre le insiste en que no, en que le haga más la corte. Te has quedado colgado, Miguel Ángel.
Y no se oye, lo siento. Miguel Ángel, no se te oye nada. Bueno, vamos hasta que Miguel lo retome. Casi vamos a ir acabando el final. Vamos al capítulo 3. Perdona, José Manuel, Ana Caña levantó la mano. Ah, sí. Venga, Ana. Tiene que abrir el micrófono, por supuesto. Un momento nada más. Es que me ha chocado mucho la dureza con la que habla de la Guardia Civil. En la página 74, cuando dice, me he preguntado a menudo qué razones tenían los guardias civiles para ponerse al lado de Franco. Traicionaban el juramento de fidelidad a la República y traicionaban al pueblo del que eran hijos. Y entonces pone que además mucha gente, algunos se cambiaban, pero vamos, que la mayor parte siguió. Y pone, la única razón eran esbirros, con toda la prepotencia y maldad que el pueblo atribuye a los esbirros. Y sabían que en la España de Franco podían seguir siendo esbirros, dar miedo de escoria humana que eran, alzarse ante el pueblo con vibrante autoridad. Me parece de una dureza brutal para ello, pero vamos, que me ha chocado lo digo porque habría de todo como en este mundo, ¿no? Pero la Guardia Civil creo que se puso globalmente en el lado de Franco y me ha resultado curiosa ese comentario tan duro. Pero bueno, yo creo que tiene una interpretación política de cómo, cuando decimos cómo un obrero vota al PP o a Vox, es decir, cómo alguien está votando contra sus propios intereses de clase. Pero sabemos históricamente que eso se ha producido, se ha producido históricamente porque muchas veces cuando había casi semiesclavitud en el campo, pues los criados votaban a lo que le decía el señor. Sí, pero la Guardia Civil es otra cosa. Es como una sensación de sentirse importantes, los llaman los esbirros, que necesitan sentirse importantes porque tienen autoridad. O sea, pero eso es una cosa terrorífica, vamos. O sea, me parece que una degradación humana horrorosa el pensar así, pero bueno. Bueno. Gracias, Ana. Charo Estepa levantó la mano mientras Miguel Ángel, que la tiene levantada, y soluciona sus problemas de audio-vídeo. Ana, gracias. Pero ahora Charo Estepa, no sé si Miguel Ángel quiere comentar algo. Charo Estepa levantó la mano y tiene abierto el micro. Vale, yo quería insistir o referirme a lo que habéis dicho muchos, de que cómo se puede decir tantas cosas en tan poco espacio. Sciascia no tiene ninguna novela larga que yo conozca, es uno de mis autores preferidos, no tan corta como esta, pero nunca son novelas grandes, ¿no? Y en algún sitio he leído una crítica hablando de un libro de relatos precioso que se llama El mar del color del vino, que parece ser que él pues era como muy economizaba mucho las palabras, y si decía que si se podía escribir una cosa en 5 páginas no había por qué hacer 6, ni 7, ni 10. Era solo eso. Gracias, Charo. Miguel Ángel ha puesto en el chat que no le baja la mano. Eso, visto así, después de los saludos que hay, queda fatal. Gracias, Miguel Ángel. José Manuel, si quieres. Bueno, pues vamos, Charo, vamos por favor, acabando. Perdona, Charo, ya está, gracias. Vamos acabando, si os parece, el tercer capítulo y último es muy breve. Dice, la guerra de España se había acabado para mí, pero dentro de mí, en la mente y en la sangre, la guerra de España seguía viva. En todos los instantes de mi vida iba a estar presente aquella experiencia, pues en aquella experiencia se hundían las raíces de mi vida, se movían oscuras en aquel oscuro humus. El último tema es el tema de cómo él siente la indiferencia de los que no han combatido. Un tema que ha sido común en todas las guerras. En todas las guerras, los que han vuelto de la guerra se sorprenden
de cómo los que no han ido a la guerra siguen viviendo su vida, etcétera, etcétera. Dice, lo que más me dañaba en el 91 y aislaba era la indiferencia de los demás ante las tremendas cosas que había visto y que España estaba viviendo. Porque cuando uno vuelve de una guerra como la de España, con la certeza de que a su casa le quemará el mismo fuego, no consigue hacer de la experiencia recuerdo y retomar el sueño de la rutina. Es más, quiere que los demás estén despiertos, que los otros también sepan. Quiere que los demás estén despiertos, como está él, que los otros también sepan, pero los otros querían seguir durmiendo. Por eso dice que era un niño al que le han regalado un juguete nuevo. Vale. ¿Alguna cosa más para concluir? Hay algunas personas que habitualmente intervienen que hoy no nos han querido decir nada, y Ignacio, y Joaquín. Bueno, pues... Perdona, yo quería haceros una pregunta antes de empezar con el próximo curso. Sí. Es el siguiente. El otro día estuve no tiene nada que ver con el libro, aunque sí que está relacionado. El otro día estuve en una presentación de un libro del antiguo presidente de la República, ¿cómo se dice esto? Cuando se fueron fuera de España, ¿no? Entonces, en el exilio. Allí surgió el tema de que se comentó de que Azaña, cuando se llevaba 3 meses o 4 meses de la guerra, él lo que quiso es poder pactar la paz, porque estaba convencido de que esta guerra, con todas las ayudas que tenía el bando de Franco, no se podía ganar. Entonces, a mí me gustaría que me comentarais, y que vosotros seguro que sabéis más de todo esto, qué es lo que realmente pasó, porque de hecho comentaban que Azaña insistía y pidió a todos, a los países de fuera, que no mandasen gente a ayudar a la República, porque lo único que hacían es alargar la guerra y más muertos, ¿no? Entonces me gustaría si alguno de vosotros sabe algo de esto, porque la verdad que no lo desconocía. Gracias, Carmen. Sobre eso hay mucho escrito, pero yo no sé si Antonio, alguien de los que sabe más historia, Fidel, quieren decir algo. Yo algo puedo decir, pero a lo mejor alguien sabe más al respecto. Hay muchas cosas ya escritas sobre eso. No sé si alguien quiere... Fidel dice que no. Antonio, ¿tú qué estás pensando en hablar? No. Bueno, pues en síntesis. A Azaña la guerra le pilla totalmente descolocado. Azaña que había querido que los socialistas entraran, que Prieto entrara en el gobierno del Frente Popular, precisamente para que los socialistas de Largo Caballero no tuvieran la fuerza que tenían en la oposición, porque Largo Caballero en el año 35 y 36 era el Lenin español. Entonces él quería que los socialistas de Prieto entraran para una forma de desactivar la caballerista. Pero el Largo Caballero se opone y los socialistas no entran en el gobierno. El gobierno del Frente Popular era un gobierno en el que estaban solo republicanos moderados, no había ni socialistas, ni comunistas, ni anarquistas. Era un gobierno republicano de derechas obligado a hacer el programa del Frente Popular. Y ahí Azaña se encuentra muy a disgusto, o sea, se encuentra muy cogido. De ahí, en los diarios de Azaña se ve desde el principio que es una situación a la que él no puede dominar. Cuando se produce el levantamiento, la sublevación, en la primera misma noche, él encarga, me parece que es a Martínez Barrios,
dimite el que estaba y hay un presidente de gobierno durante unas pocas horas cuya única función por parte, y además el encargo de Azaña es que hable, que pacte con Mola, desde el primer momento. Y cuando Mola le dice que no, dimite y entonces pues tiene que dar el gobierno de Giral. Y el gobierno de Giral se ve obligado por la presión en gran parte de la UGT y de los anarquistas a armar el pueblo, a armar a las milicias. Y ahí ya Azaña pierde toda capacidad de actuación y además está desbordado. Él es un intelectual y ese mundo no lo conoce. Precisamente para reconducirlo es por lo que nombrará a Largo Caballero ministro de la Guerra, pero cuando fracasa Largo Caballero, él nombra a Negrín porque parecía que Negrín iba a ser el único personaje, digamos, por su vocación científica, universitaria, por su dominio de los idiomas, iba a ser un aliado suyo. Resulta que en ese momento Negrín cae bajo la influencia comunista. Él es socialista, Negrín es socialista, pero cae en la línea de la defensa a ultranza de la guerra, precisamente esperando la Segunda Guerra Mundial. Y hay Azaña en sus diarios, pero sobre todo se ve en la velada de Benicarló. En la velada de Benicarló los personajes están hablando por Azaña. Por cierto, que Chacha tradujo al italiano la velada de Benicarló. Y en cuanto puede, Azaña se marcha de España, y en cuanto Francia e Inglaterra reconocen al gobierno de Franco, él presenta su dimisión como presidente de la República. Y mucha gente, justos o injustamente, le han reprochado a Azaña que abandonó la República. Pero en ese famoso discurso, cuando dice, como dice, paz, perdón, y esas tres palabras, o sea, él pronuncia un discurso en el paz, que... piedad y perdón. Paz, piedad y perdón, o sea, que paz, piedad y perdón. Y él lo que quiere es, desde siempre, pactar con los franquistas una paz justa, no una rendición, no una rendición, nunca. Incluso su propio casi enemigo, Negrín, también llega a pactar los 10 puntos que se llamaron de Negrín, también un arreglo. Lo que pasa es que Franco, que ve que la guerra la puede ganar, o que no lo puede ganar, pero Franco no va a pactar nunca, no pacta nunca. Y cuando Azaña sabe eso, pues se va, y mucha gente le acusó de traidor y de haber faltado a sus deberes, pero es que él era... la soledad de Azaña es trágica. Pero es que incluso hay en diarios suyos, él está preocupado a veces de su escritura y de editar la velada de Benicarló en Argentina. Y mucha gente dice, pero bueno, señor, que usted que se está muriendo, se está matando España y usted está pensando en la gloria literaria. Él estaba desbordado y pesimista y tremendo. O sea que hay... pero claro, también depende un poco de las... A mí, que siempre fue un personaje al que yo he admirado mucho, yo creo que en la guerra civil no estuvo a las alturas de las circunstancias porque no podía estar, porque por su formación era un intelectual que se mete en política por imperativo moral. O sea, que no era un político profesional, nunca lo había sido. Lo que pasa es que era un intelectual con una oratoria y con una clarividencia de España que se ve empujado a asumir las responsabilidades que tuvo. Y cuando hay la guerra, eso él no sabe qué hacer. Mientras que otros sí que supieron, bien o mal, o sea, no digo que... Pero Negrín siempre tuvo claro lo que quería hacer. Y Largo Caballero también tuvo claro lo que quería hacer, y el socialista que quedó en Madrid en la Junta, Besteiro, también sabía lo que quería hacer, y los comunistas y los anarquistas. Pero Azaña no
no quería saber nada. O sea, querría haber dimitido. No podía y en cuanto pudo, dimitió. De hecho, Negrín le reprochó que se quedara en Francia, porque Negrín le acompañó, pero Negrín volvió. Y él se quedó en Francia. No por cobardía, sino porque es que estaba perdido. Esta es mi opinión. No sé si alguien piensa de distinta manera. Los historiadores, vuelvo a Fidel. Gracias, José Manuel. También hay más historiadores. Joaquín y Antonio han pedido la palabra. Primero Joaquín, pero tienen que abrir el micrófono. Gracias. Sí, bueno, gracias. La verdad es que ya no sé si intervenir porque la discusión ahora había tomado un cariz muy interesante y yo iba a volver a la novela, pero bueno, esto no es, sobre la novela a mí me ha gustado mucho. Sobre algunos comentarios que se han hecho, yo no sé si estoy totalmente de acuerdo con Miguel Ángel. No, perdón, no sé si ha sido Miguel Ángel, no, Antonio, perdón, el que ha hablado de que es muy importante eso del bando donde te toca, ¿no? Y que no es tanto un tema de ideologías en las guerras civiles como eso, del bando donde te toca. Efectivamente, en el caso de la Guerra Civil Española me parece que muy importante el bando donde te tocó, también en la guerra de Ucrania, por cierto, pero me parece que en la Guerra Civil Española, y a lo mejor en otras guerras civiles, no lo sé, prima mucho los antecedentes, digamos, y sobre todo en el mundo rural, ¿no? Los fobias y filias que se han ido alimentando a lo largo de años quizás, y bueno, que en un determinado momento pues explotan y hay un ambiente favorable para desatarlas, ¿no? Entonces, pues me parece que ese es un factor importante. De la novela me ha parecido sorprendente, aunque sea una novela y sea una ficción, me ha parecido sorprendente la información que tiene el protagonista y la forma en que la desarrolla. O sea, yo tardé tiempo, porque no había leído la introducción al principio, tardé tiempo en darme cuenta de que el escritor no había estado en la guerra civil. Estaba hablando de memoria, bueno, de memoria no, de impresiones o de informaciones que había recibido de otros, ¿no? Porque me parece que el protagonista está tan involucrado y sabe tanto sobre lo que está pasando que me parecía difícil que el escritor no hubiera tomado parte activa como otros escritores que ha mencionado José Manuel al principio, ¿no? Y bueno, nada más que eso. Y si he intervenido, José Manuel, es por alusiones, porque me ha dicho que algunos de los que solíamos intervenir, esta vez no habíamos intervenido. Ya ves que no pasa nada porque estemos callados alguna vez. A lo mejor es porque no tenemos nada que aportar. Pero bueno, gracias de todas formas. Gracias, Joaquín. Cuando puedas bajar la mano, y Antonio levantó la mano y pedía la palabra. Antonio, tienes que abrir el micrófono. Sigue sin oír. Ya está. No, quería decir una cosa sobre lo que ha dicho, sobre la pregunta sobre Azaña. Lo que ha dicho José Manuel es exactamente, así fue como ocurrió, pero yo creo que Azaña tiene una responsabilidad muy importante en el sentido de que Azaña fue uno de los fundadores de la República. Por muy intelectual que fuera, que lo era, antes de que llegara a la República, él era uno de los que formaban parte del comité del que ahora mismo no me acuerdo del nombre, en el que estaban los demás republicanos que conocéis, que crearon la República y que ayudaron a lo que ocurrió el 14 de abril del 31. Después fue uno de los impulsores de la Constitución del 31 y fue jefe del gobierno durante varios años. O sea que fue un político, a lo mejor fue un político
un poco tardío, porque era ya una persona un poco mayor cuando el 31 empezó la República, pero tuvo un papel político fundamental en la creación de la República y en la creación de esa Constitución. Bien cierto es que después, durante la Guerra Civil, pues ocurrió lo que José Manuel ha contado. O sea que no hablo de culpa, hablo de responsabilidad. La responsabilidad de los intelectuales o de los políticos que hacen cosas sin medir lo que después puede esas cosas producir después, pues es una responsabilidad, sino una culpa. Gracias, Antonio. Vale, bueno, pues si damos una última turno de palabra y pasamos ya al año que viene. Perdona, Antonio, ahora, perfecto, gracias. ¿No hay? Bueno, no hay nada. Bueno, pues muy bien, estoy muy contento, somos 40 y tantos ahora, es decir, que llevamos un año viéndonos las caras en la pantalla y sigue habiendo quórum y sigue habiendo intervenciones muy interesantes y por lo tanto, bueno, pues vamos a seguir. Mi idea y la idea de AMESD es que podamos seguir ya en presencial. No sabemos del todo cómo las relaciones con la computación. No sabemos del todo cómo... Entonces, yo siempre lo decía, pero sin saberlo con seguridad. Y yo hoy ya lo he comprobado, ahora lo decían ahí, ¿no? De que yo creo que no sé si Mercedes está hablando con nosotros o con... Quiero quitar el vídeo. Eso, y el micrófono, sobre todo, Mercedes. El vídeo puedes dejarlo. Eso, muy bien. No sé si podremos hacerlo presencial. La idea mía es que si pudiéramos lo haríamos presencial, pero también a través de Zoom, es decir, para que los que no estén en Madrid lo puedan seguir. Bien, habíamos dicho que el próximo curso vamos a, dentro de la línea de Europa en el siglo XX, vamos a intentar hacer unas reflexiones sobre Europa y el resto del mundo, ¿no? Las implicaciones. Muchas gracias por los 10 o 15 títulos que me habéis dado y los vamos a recopilar y a lo largo de este mes yo seguiré dando la lista y vamos a elegir algunos entre todos. Pero sí que ya os digo que las fechas del curso que viene serán los miércoles 5 de octubre, 9 de noviembre y 7 de diciembre. Lo haré por escrito también, pero bueno, que lo sepáis, para que vayamos reservando esos primeros miércoles de mes, 5 de octubre, 9 de noviembre, 7 de diciembre, y los dos primeros libros ya los elegimos ya para que la gente los pueda comprar. Ya el primero va a ser El primer hombre de Albert Camus, y eso nos va a introducir en el tema de Francia y el norte de África, puesto que Albert Camus nace en Argelia, hijo de una mujer, de un francés y de una española. Y el segundo va a ser Una historia de amor y oscuridad de Amos Oz, que habla sobre los judíos europeos y la llegada de los judíos europeos a lo largo de del primer tercio de siglo al Estado de Israel. Pongo esos dos libros porque son de un valor literario, a mi juicio, extraordinario. Entonces, son dos libros que yo creo que nos van a los que no los hayáis leído, os van a llenar de, no digo de emoción, de emoción. Vale, después el resto, en la primera sesión, sobre las listas que me habéis dado y que yo os habré dado, pues los elegimos entre todos. Vale. Hay Jaime Ruiz, nuestro presidente de AMESD, me sugirió la idea de si podríamos denominar el taller nuestro con el nombre de Almudena Grandes. Él habló con su marido, que no me sale ahora, y pues el marido estaría encantado de que... García Montero.
Luis. García Montero, Luis García estaría Montero. encantado de que el taller llevara el nombre Taller de Lectura Almudena Grandes. Pero bueno, yo eso os lo propongo. Vosotros, a mí me parecería estupendo. Es decir, sabéis que Almudena vino 2 veces con nosotros, sabéis el cariño a su figura que le tenemos. Fue justo esta. Al margen de que algunos no tengamos la misma admiración literaria que política o humana, pero bueno, sí lo haremos si nos parece a todos. Yo sí que querría que pudiera llamarse así. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues el que quiera en fin, lo comenta o me lo dice, etcétera, pero si pudiera ser, sería así. Y el tercer asunto, el tercer asunto es el que, y también ¿recordáis? Si es presencial. Perdona que te interrumpa, José Manuel, por favor, a todos. Es que no lo ve, no puedo hacerlo desde aquí, pero lo veo. ¿Podéis cerrar los micrófonos? Gracias. Es que a Derek se le está oyendo. Gracias. El tercer asunto y último tiene que ver un poco con la génesis de estos talleres. Sabéis que en estos talleres que empezaron de una manera natural y espontánea, de estos talleres surgió un grupo de personas que ayudaron en la creación de un grupo que llamamos GEBAMESDE, Grupo de Investigación Bibliográfica de AMESDE, compuesto totalmente por amigos y amigas del taller. Es decir, 6 u 8 personas del taller, aquí están, pues Carlos Segarra, está Antonio, está el propio Pepe, pero está Maribel, está Petra, a Maribel hoy no la veo, pero Petra sí, está María José, que también está aquí, está Lucila, todas estas personas formamos ese grupo. De ese grupo hemos publicado 7 libros ya, 7 libros que han tenido pues una cierta aceptación hasta el punto de que ya pues, algunos otros grupos de gente que trabaja en asuntos similares se dirigen a nosotros, nos invitan a congresos, etcétera. Pero vimos que teníamos un problema. Perdona que te interrumpa, por favor, Derek, si podéis cortar el micrófono lo agradeceríamos, porque estáis interfiriendo. Gracias. Veíamos que para la difusión de estas publicaciones necesitaríamos un sitio web. Ese sitio web, gracias a Pepe y a un compañero del instituto de Pepe, pues que se llama Carlos Pulido, han conseguido hacer un sitio web que se llama, al que se accede a través de, y eso sí que me interesaría, Pepe me insiste que os lo diga, www.gebamesde.com, y allí pues ya tenemos pues libros bajados, tenemos algunos repertorios que iremos completando. Los 2 siguientes eran uno que hicimos Antonio y yo sobre escritores franceses de origen español, y el tercero será uno que hicimos entre María José Gómez Navarro y yo sobre literatura infantil y juvenil. Bien, entonces aquí, como todos los temas que van con Internet, es importante para que la página de GEBAMESDE aparezca, es que tenga muchas entradas. Yo os pido que en la medida que no os parezca inmoral, pues de cuando en cuando abráis www.gebamesde.com, en fin, si queréis lo veis, y así pues la página, cuantos más visitantes tenga, más es fácil que pueda seguir teniendo una resonancia. Y en relación con esto, resulta que cada año se publican unas 60 o 80 novelas y las tenemos que leer entre 8 o 10 personas, y a veces nos cuesta un poco leer tantas novelas. Y quienes formamos parte del grupo somos
bueno, quizás un poco, excepto yo que estoy un poco más profesionalizado en esto, el resto hay un físico como Antonio, un señor que fue funcionario como Carlos Cegarra, otros somos profesores, pero sin ninguna preparación especial, es decir, prácticamente más de la mitad nunca habían hecho una reseña antes de hacerlas. Bueno, pues necesitamos ayuda. Necesitamos que más personas del taller se comprometan a ayudarnos. Casi siempre es un poco, pero yo no sé hacerlo, no, es que a mí me da reparo, es que si yo lo hago mal. Todos tenemos capacidad intelectual para hacer una de las reseñas como las que aquí se hacen. Y la prueba está que si comparáramos el libro del 2014 con el del 2020, las reseñas cada vez son mejores. ¿Por qué? Pues porque uno va practicando. En fin, si no fuera así, yo creo que esto se va a acabar porque algunas personas se han cansado, se están cansando, manifiestan, no puedo más, tienen que leer a veces, al ser tan pocos, pues 6, 8 novelas al año, y eso cuesta un poco. Así que, si os parece que la tarea que estamos haciendo es interesante, que la tarea merece la pena, bueno, pues yo apelo a vuestra responsabilidad, y quien crea que pueda ayudarnos en esto, que lo haga, que se ponga en contacto conmigo, con cualquiera de los que está haciendo otras reseñas. Podemos hablar, podemos leer un libro en común y yo hago una reseña y la otra persona hace la reseña pero en fin, no es un trabajo ímprobo ni nada, es un folio en el que dices un resumen y una valoración, y son 500 palabras, ¿eh? O sea que no es un trabajo imposible de hacer, y quienes, ya os digo, más de la mitad han sido las primeras fichas o críticas o reseñas que han hecho en su vida. Por lo tanto, necesitamos vuestra ayuda. Si no, pues no sé si tendremos que tirar la toalla, hombre, y es una pena porque lo más difícil fue empezar, pero después de tener ya 7 tomos, el 8º tomo que va a aparecer en octubre, en septiembre, en octubre, dejarlo pues sería una pena. Y si al final no hay nadie, pues se deja, pues oye, pues tampoco pasa nada, pero bueno, sería un pequeño, no un fracaso, pero bueno, sería la realidad. No sé si ha pedido la palabra un momento Ignacio, pero antes quería decir una cosa clara. El gebavesde.com no ha de ponerse en el buscador, en la ventanita de buscador de Google, sino en la barra de estado, que está por encima. Gracias. Levantó la mano Ignacio y no sé si Concha Álvaro también quería hablar. Sí, solo para decir que me ofrezco, ¿eh? Qué bien, gracias, Concha. Ignacio, adelante. Bueno, a mí apúntame también para reseñar lo que se pueda. No, quería comentar que, Pepe, creo que se te ha pasado 2 mensajes que hay en el chat sobre las fechas que ha propuesto. Uno de ellos es de Olga, que dice: el 9 de noviembre es fiesta en Madrid, es la Almudena. Y otro de Mali dice: ¿os habéis dado cuenta que el 7 de diciembre es el centro de un puente? Simplemente para que lo tengas en cuenta. Vamos, entonces dejamos la primera fecha. Dejamos la fecha del 5 de octubre, y las otras ya veremos. 5 de octubre. Y el 5 de octubre, el primer hombre, de Albert Camus. Gracias, Ignacio. Gracias, señor. Pilar pidió la palabra. Tienes que abrir el micrófono, Pilar, si no, no te oímos. Ya. Bueno, yo simplemente era porque yo he formado parte de ese grupo, pero ahora realmente es que no tengo tiempo. O sea, y lo que sí quería es animar a la gente que se apuntase, porque es un trabajo que, bueno, al principio es verdad que te puede costar un poco si no tienes hábito,
pero te sientes muy arropada por el grupo y a mí me parece un trabajo interesante. O sea, que ánimo. Pero yo es que en este momento de verdad no doy más de mí. Gracias, Pilar. Pero doy gracias a la participación que tuve. Gracias, Pilar. Baja la mano cuando puedas. A ver dónde estoy, que baje la mano. Abajo, en reacción. Ya, voy allá. Ya. Bueno, pues si os parece, nos despedimos. Nos volvemos a ver en octubre con el libro de Albert Camus. Espero vuestras llamadas de colaboración, de ayuda. Insisto en que yo creo que está siendo una experiencia muy bonita lo de vernos todos estos años, y bueno, que pasemos un buen verano, que descansemos, que nos vaya a todos muy bien. Reyes, ¿querías decir algo? Hablar algo. Pero tiene que haber... No me ha funcionado el ordenador. Quería intervenir, pero ya nada. Buen verano. Gracias. Buen verano. Buen verano para todos. Buen verano. Adiós, buen verano. Salud. Cuando quieras, Pepe, nos cierras. Muchas gracias a todos. Ponéis en galería y os veis todos y decís que un buen verano para todos. Que lo paséis bien. Gracias. Igualmente. Un abrazo a todos. Finalizamos ya y empiezo a grabar. Lo voy a subir hoy mismo al YouTube de Ames. Vale, adiós.